Muy buenas de nuevo a todos. Soy Ángel Iván Fernández y soy investigador de la Universidad de Zaragoza y miembro del grupo GENUC. Y a continuación os voy a presentar un webinar de aproximadamente unos 30 a 35 minutos titulado Programas de ejercicio físico para personas mayores, entrenamiento multicomponente. Antes de comenzar, y al igual que hice en el webinar anterior, quería agradecer la invitación a la red Exernet y especialmente a su presidente, José Antonio Casascus. A continuación, podemos ver las fases de las que debería constar el desarrollo de un programa de ejercicio físico con personas mayores. Una primera fase de diagnóstico, una segunda en la que se diseñe y planifique el programa. La tercera correspondería al desarrollo del programa en sí, o lo que se conoce en investigación como la fase de intervención, mientras que la última sería la de evaluación. La primera y la última nos permiten conocer los niveles de partida y evaluar el progreso, las pruebas que podemos realizar o los test en estas fases ya se trataron en el webinar anterior sobre evaluación de la fragilidad, capacidad funcional y condición física de las personas mayores, por lo que hoy nos vamos a centrar en los puntos 2 y 3. Comenzando por el segundo de los puntos, el primer paso que deberíamos llevar a cabo antes de planificar un programa de ejercicio sería analizar los recursos de los que disponemos. Para ello, debemos conocer las características del espacio de entrenamiento. En las imágenes que podemos ver dos situaciones muy diferentes. Mientras que en la foto de la izquierda vemos un espacio muy pequeño, las de la derecha muestran una sala totalmente acondicionada para el entrenamiento, con espejos, espalderas y un espacio bastante amplio. Por otro lado, también es importante conocer el presupuesto que tenemos para invertir en material, ya que no es lo mismo que podamos contar con un material deportivo de buen nivel que el que tengamos que ingeniarnos con material rudimentario casero como botellas o garrafas de agua para trabajar las fuerzas. Ambos, material y espacio, van a condicionar, entre otras cosas, pues los ejercicios que vamos a poder llevar a cabo. Además, es importante conocer el número de personas que van a conformar el grupo de entrenamiento, las características de estas y su experiencia deportiva, así como el número de días que vamos a poder entrenar con ellos y el tiempo que podemos dedicarle a cada una de las sesiones. Todo esto, todo lo que hemos comentado anteriormente, va a influir en el siguiente punto, que es el relacionado con el establecimiento de objetivos. Cuando trabajamos con cualquier tipo de deportista, lo primero que debemos preguntarnos es cuál es su objetivo final. En el caso de las personas mayores, este suele ser el de mejorar su calidad de vida, por lo que podemos hacer un símil de que las diferentes pruebas de sus olimpiadas serán las actividades de la vida diaria, como por ejemplo pues puede ser levantarse de la cama, bajar y subir las escaleras de su piso, poder hacer la compra con autonomía o caminar durante un tiempo razonable, además de coger el transporte público de manera segura. Por tanto, nuestro entrenamiento debe permitirle mejorar su rendimiento en ella. Una vez conocemos el objetivo general, debemos marcarnos una serie de objetivos específicos y estos deben tener unas características determinadas. Los objetivos deben ser específicos, es decir, que estén dirigidos a una cualidad concreta, deben ser medibles, que se puedan cuantificar de manera objetiva. Por tanto, un objetivo no puede ser sentirse mejor, es muy, muy abstracto. Los objetivos deben ser alcanzables, es decir, suponer un reto, pero deben ser realistas, que la persona pueda llegar a conseguirlo. A su vez tienen que ser relevantes, es decir, que tengan efectos sobre las actividades de la vida diaria. Y por último, tienen que ser tiempo dependientes, es decir, que tengan un plazo y sean evaluados. Una vez tenemos definidos los objetivos, vamos a centrarnos en la metodología o los protocolos de entrenamiento que van a variar en función de las cualidades que vayamos a entrenar. En primer lugar, ¿qué podemos entrenar con las personas mayores? Bueno, pues lo mismo que con cualquier deportista. Podemos trabajar la fuerza, la resistencia, el equilibrio, la coordinación o la flexibilidad. Principalmente en este webinar vamos a centrarnos en las 4 primeras. ¿Y qué aspectos tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar? Pues bueno, la carga de entrenamiento de las diferentes cualidades depende de 2 grupos de variables. Una relacionadas con la intensidad, como son la carga, la cual puede controlarse de manera objetiva mediante el porcentaje de la repetición máxima en el caso de la fuerza y el de la frecuencia cardíaca en el de resistencia, o bien mediante percepción subjetiva del esfuerzo. Otras variables que modifican la intensidad de la tarea son la dificultad técnica o de coordinación, la velocidad de ejecución y el tiempo de descanso. Por otro lado, las variables que regulan el volumen son el número de repeticiones o el tiempo de la serie, el número de series y de ejercicios y el número de días de entrenamiento.
Vamos a comenzar por el entrenamiento de la fuerza y este esquema obtenido del artículo de Valenzuela muestra los efectos que tienen los diferentes tipos de entrenamiento sobre los efectos del envejecimiento. En el caso de la fuerza, vemos que provoca adaptaciones muy importantes en lo que se refiere a la mejora de la masa y la fuerza muscular, la habilidad funcional, el impulso nervioso, la pérdida de masa ósea. A la hora de seleccionar el material para el entrenamiento de la fuerza, tenemos que, desde el más económico, que es el peso del propio cuerpo, que se conoce como autocarga, pasando por las bandas elásticas muy utilizadas en personas mayores por su bajo precio y su polivalencia, los pesos libres, como son las mancuernas o tobilleras lastradas, y las máquinas. Cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras. Con los pesos libres o las máquinas es más fácil regular la carga, aunque por otro lado es un material mucho más caro y difícil de transportar. La fuerza tiene diferentes tipos de manifestaciones. Una es la que conocemos como el nivel de fuerza muscular, que es la capacidad para ejercer fuerza contra una resistencia externa pesada, un número limitado de veces. En la vida cotidiana pues puede ser el mover un sofá o el levantar en brazos al nieto. La siguiente manifestación puede ser la resistencia muscular, que es la capacidad para ejercer fuerza o mantenerla en el tiempo contra una resistencia ligera o media. Dos ejemplos podrían ser pues, mantener una determinada posición o sostener una carga, como por ejemplo llevar la bolsa de la compra o mantener al nieto en brazos. Y otro ejemplo podría ser pues, repeticiones de baja fuerza muscular para completar una tarea, como por ejemplo subir escaleras. Por su parte, la potencia es la capacidad que tienen los músculos para producir fuerza de manera rápida y está determinada por el nivel de fuerza y la velocidad de contracción. En la vida cotidiana, pues un ejemplo podría ser dar un paso rápido para evitar un tropezón, o sea, después de un tropezón para evitar una caída. Y todas ellas son esenciales para las actividades de la vida diaria. En lo que respecta a la potencia, sabemos que sus valores no solo descienden más rápido que los de fuerza con el desentrenamiento, sino que además la potencia incide más que la fuerza sobre la capacidad funcional. Además, a pesar de lo que pueda pensarse, no existen evidencias de que el entrenamiento de potencia sea más peligroso que el de fuerza convencional, aunque sí es recomendable llevarlo a cabo pues, tras fase de adaptación y desarrollo de los niveles de fuerza. Tal y como he comentado anteriormente, el control de la intensidad puede llevarse a cabo mediante los métodos objetivos y subjetivos. El método subjetivo puede medirse mediante la escala de percepción subjetiva de Borg, la cual va desde 0 al 10, siendo el 10 el esfuerzo máximo, mientras que el objetivo va en función del porcentaje de la carga con respecto a la repetición máxima que represente la resistencia con la que se realiza el ejercicio. Este porcentaje puede calcularse mediante métodos indirectos como las fórmulas de Lander o Briskin, y en la tabla se muestra una aproximación teniendo en cuenta que la fila de la izquierda representa repeticiones máximas y el de la derecha el porcentaje con respecto a la repetición máxima. Como resumen metodológico, podemos decir que la intensidad en el trabajo de fuerza debe oscilar entre el 70 y el 85% si vamos a trabajar los niveles de fuerza. En el caso de los principiantes, algo menor. Si vamos a trabajar la resistencia muscular entre el 50 y el 70% y para la potencia entre el 40 y el 60% de la repetición máxima. Estos porcentajes, teniendo en cuenta también la velocidad de ejecución, deberían oscilar entre el 5 y el 8 en una escala de 10 de percepción subjetiva del esfuerzo. En cuanto al número de ejercicios, una sesión podría constar de entre 6 y 10 ejercicios, cada uno de los cuales debe llevarse a cabo entre 1 y 3 series, y el tiempo de descanso entre ellas variará en función de si trabajamos la resistencia muscular, que será un descanso inferior entre 30 segundos y 1 minuto y medio, o entre 1 minuto y medio y 3 si trabajamos los niveles de fuerza o potencia, es decir, el descanso será más prolongado. El número de repeticiones de cada una de las series será inferior entre 8 y 12 si trabajamos los niveles de fuerza y potencia, y entre 12 y 15 si trabajamos la resistencia muscular. Es importante tener en cuenta que si vamos a trabajar la potencia, la fase concéntrica del movimiento debe realizarse a máxima velocidad y la excéntrica a velocidad controlada. El entrenamiento de fuerza a su vez debe realizarse 2 o 3 veces por semana y en días no consecutivos para dejar descanso. Otros aspectos a destacar son el hecho de que debe priorizarse el trabajo de grandes grupos musculares. Es recomendable realizar la sesión en circuito, alternando ejercicios de brazos y piernas, musculatura agonista y antagonista, de manera que se asegure un mayor tiempo de descanso. Deben evitarse contracciones isométricas prolongadas o repeticiones hasta el fallo, ya que las primeras suelen conllevar apnea y las segundas un alto nivel de fatiga que no ha demostrado tener efectos beneficiosos. Es importante, además, ofrecer feedback sobre el control respiratorio, exhalando durante la fase en la que se vence la resistencia y viceversa. Y además, en el caso de las personas mayores, muchas veces nos encontramos con personas que presentan limitaciones de movilidad y, por tanto, es importante proponer variantes a los ejercicios.
A continuación podemos ver un ejemplo de progresión del mismo ejercicio, en este caso es un ejercicio de sentadilla, en el que progresivamente se eleva la intensidad del mismo mediante el incremento de la carga y la dificultad técnica. Como vemos en el primero, la persona mayor se ayuda de los brazos al levantarse. En el segundo se anula la ayuda de estos brazos y se incluye una carga externa, mientras que en el tercero se quita la silla para evitar ese apoyo y esto genera una mayor intensidad en el contramovimiento. Pasando al equilibrio, con el envejecimiento se producen una serie de cambios que desembocan en la pérdida de equilibrio, como por ejemplo el descenso de la información sensorial y de la capacidad motora o el nivel de atención, y estos cambios tienen una serie de efectos como alteraciones biomecánicas al sentarse, ponerse de pie o caminar, y dificultad para reconocer pues, los retos que propone el ambiente, y un descenso de la capacidad de anticipación y reacción de la persona mayor. Para mejorarlo podemos emplear principalmente tres tipos de ejercicios. Los de equilibrio estático, que consisten en mantener la posición con un apoyo 2, reduciendo la base de sustentación. El equilibrio dinámico, que es muy parecido, pero mientras nos movemos. Y una combinación de ambos, que requiere el dominio tanto de ejercicios estáticos como dinámicos. A continuación vemos un ejemplo de ejercicio de equilibrio estático. Como vemos, la señora mantiene la posición sobre un solo pie y aquí podemos encontrar muchas variantes. En el equilibrio dinámico, en el ejercicio de la izquierda, vemos que no hay desplazamiento, pero sí movimiento y la señora vemos cómo trata de mantener el equilibrio, pues reduciendo la base de sustentación por momentos con el número de apoyo, y en el de la derecha los mayores tratan de caminar reduciendo al máximo la amplitud de sus pasos, juntando talón y punta y caminando en línea recta. Aquí vemos un ejemplo de combinación de equilibrio estático y dinámico. En él los mayores deben responder con un tipo de acción a la instrucción del monitor. Según el número que dijera el monitor, los mayores deben realizar un desplazamiento o una acción de bote o habilidad determinada, pues que implica en algunos casos movimiento, en otros paradas, en otros cambios de dirección. Cuando llevamos a cabo los ejercicios de equilibrio es fundamental que estos supongan un reto a nivel individual, pero siempre bajo el control. Para ello es importante siempre tener un punto de apoyo cercano disponible, independientemente de que se vaya a utilizar o no. En los ejercicios de equilibrio podemos elevar la dificultad técnica mediante la reducción de la base de sustentación, realizando movimientos dinámicos que perturben el centro de gravedad o reduciendo la información sensorial, como por ejemplo realizando ciertos ejercicios, cerrando los ojos o guiñando uno de ellos, no dejando a la persona mayor mirar sus pies o utilizando colchonetas en los ejercicios de equilibrio dinámico y estático, ya que de esta manera se reduce la información y el feedback que obtenemos de los sentidos. Pues bien, con esto finalizamos lo referente al trabajo de equilibrio y pasamos al de coordinación. A pesar de que no existen muchos estudios que analicen los posibles beneficios del trabajo de coordinación en mayores, los pocos que hay sí que demuestran que provoca efectos beneficiosos en la prevención de caída y el miedo a caerse, además de mejoras neurocognitivas. Existen tres tipos diferentes de coordinación. Una es la óculo-manual, otra la óculo-pie y la tercera es la dinámica general. Para el trabajo de la coordinación óculo-manual podemos usar ejercicios de bote o habilidad con pelota y globo, que a los mayores les resultan muy entretenidos. Y estos ejercicios pueden ir desde simplemente botes muy sencillos, libres, como proponiendo diferentes tipos de secuencias, por ejemplo, dos con derecha, uno con izquierda, y en los de globo, pues por ejemplo, reduciendo la posibilidad de utilizar una mano o incluso manejar el globo con un solo dedo. Aunque creo que el vídeo se va entrecortando, pero más o menos puede interpretarse lo que están llevando a cabo. Otra opción es realizar ejercicios de lanzamiento y recepciones por pareja. A la izquierda podemos ver un ejercicio de pase simple, mientras que el de la derecha es más complejo, ya que se incluyen dos pelotas que deben pasarse entre la pareja de manera simultánea y con diferentes tipos de pases, con lo cual el nivel de atención debe ser bastante alto. Uno pasa por arriba con un pase directo, mientras que otro pasa con bote, y estos ejercicios pueden complicarse pues reduciendo el tamaño de la pelota o obligando a lanzar y recibir con la mano no dominante, por ejemplo.
La coordinación óculo-pie podemos trabajarla con ejercicios de psicomotricidad en los que establecemos secuencias de pasos específicas, como en el caso del vídeo de la izquierda, o bien mediante circuitos en los que deben realizarse diferentes tipos de desplazamientos, como zig-zag, escaleras de coordinación o superación de obstáculos. Aquí tenemos otra alternativa con ejercicios de control de globo con los pies. Estos ejercicios son bastante complejos, ya que la trayectoria del globo es menos predecible y además es más difícil controlar con los pies que con las manos. Y además, en el ejercicio de la derecha, podemos ver que se introduce un doble factor de precisión, ya que primero la señora mayor tiene que meter un gol y posteriormente superar el obstáculo. Esta tarea, obviamente, no se realiza al comienzo de un programa de entrenamiento, sino en fases más avanzadas cuando ya han demostrado que pueden realizar fácilmente ejercicios algo menos complejos. La coordinación dinámica general es aquella que implica el control de diferentes segmentos corporales a la hora de realizar una misma tarea, y en este caso utilizamos tareas de control de bote o globo, pero incluyendo desplazamientos en zigzag. La dificultad en este tipo de ejercicios puede incrementarse pues, utilizando globos o pelotas más pequeñas o reduciendo el espacio entre giros. También estos ejercicios pueden hacerse, por supuesto, en línea recta y con otro tipo de desplazamiento. Aquí tenemos otro muy completo en el que además se añaden factores de precisión como el lanzamiento y la recepción o giros de 360 grados mientras la señora mayor realiza ejercicios de boot. Como vemos, al final del zigzag, ahora llegará, se parará y realizará un giro completo hacia un lado y posteriormente otro giro hacia el lado contrario. Entrando ya en el trabajo de resistencia cardiorrespiratoria, sabemos que a día de hoy presenta resultados positivos sobre algunos de los efectos del envejecimiento, como la mejora del consumo de oxígeno, la capacidad oxidativa, la habilidad funcional o la fuerza muscular, aunque esta última en menor medida. Al igual que hemos mostrado previamente con la fuerza, la intensidad del trabajo de resistencia puede controlarse con métodos subjetivos como la escala de Borg, vista previamente, o los métodos objetivos a través del registro de la frecuencia cardíaca, pudiéndose utilizar los porcentajes con respecto a la frecuencia cardíaca máxima o a la de reserva, las cuales pueden calcularse de manera indirecta con formas como las que se muestran en la diapositiva. Para el trabajo de resistencia cardiorrespiratoria con mayores se recomienda realizar ejercicios dinámicos que incluyan movimientos cíclicos. Además, siempre que se pueda, dicho ejercicio debe cuantificarse, ya sea pues, a través de distancia o al menos con tiempo siempre que sea posible. Como resumen de los aspectos metodológicos recomendables para el trabajo de resistencia, en cuanto a la intensidad se refiere, es recomendable realizar ejercicios entre el 55 y el 64% de la frecuencia cardíaca máxima para personas no entrenadas y entre el 65 y 90 para entrenar. Al igual que en la fuerza, este porcentaje oscilaría entre el 5 y el 8% de una escala subjetiva sobre 10. La duración de las sesiones puede ir desde 30 a 60 minutos, los cuales pueden dividirse en diferentes bloques. La duración mínima recomendada de estos bloques son de 10 minutos y lo ideal es ir añadiendo minutos al bloque y una vez que se completa el bloque, ir subiendo la intensidad del mismo y posteriormente añadir más bloques o días de entrenamiento. En cuanto a los días a la semana, pues puede trabajarse desde 2 a 4 veces a la semana y existe una relación de dosis-beneficio. Menos de 2 días en cuanto al consumo máximo de oxígeno no demuestra mejoras significativas. 3 es cuando se obtienen las mejoras más significativas de acuerdo al número de días y más de 3 se producen mejoras pero son escasas. Podemos trabajar la resistencia mediante ejercicios aeróbicos cíclicos simples, como pedalear con brazos y piernas o simultáneamente con ambos. En estos ejercicios, la intensidad puede elevarse subiendo la resistencia de la máquina, del aparato, o elevando la velocidad de pedaleo. Otros ejercicios muy útiles son los de subida y bajada de step. En el ejercicio de la izquierda vemos como la persona lleva además tobilleras lastradas y en el de la derecha se introduce una acción simultánea de brazos. En este segundo podemos ver una clara adaptación del mismo ejercicio, ya que mientras que el hombre tiene una condición física bastante mejor que la mujer de la izquierda y realiza la tarea de brazos, la mujer, por su parte, se ayuda de las extremidades superiores para realizar el ejercicio.
Otro ejemplo son los ejercicios de marcha, que pueden ir desde los más simples de caminar con o sin tobilleras hasta otros en los que se incluye carga en los brazos y superación de obstáculos, como sería el caso del ejercicio de la derecha. El ejercicio de la izquierda sería para fases más iniciales, mientras que el de la derecha sería para fases más avanzadas. Una vez hemos repasado las recomendaciones para el trabajo de las distintas cualidades, pasamos a ver qué tipo de programas de ejercicio podemos encontrar para personas mayores. El tipo de programa va a depender de la cantidad y el tipo de cualidades que queramos trabajar. Los selectivos son aquellos que inciden sobre una única cualidad. Por su parte, los concurrentes trabajan la fuerza y el equilibrio, normalmente de manera simultánea y en la misma sesión. Por su parte, los multicomponentes son aquellos en los que se pretende mejorar al menos tres cualidades y dichas tres cualidades pues, se pueden trabajar dentro de las mismas sesiones, aunque suelen hacerse en sesiones separadas. En el webinar de hoy vamos a centrarnos en estos últimos por varias razones. La primera es porque han demostrado tener unos resultados muy buenos en lo que respecta al fitness, al estado funcional, a la calidad de vida, parámetros metabólicos o estado cognitivo. Y la segunda es porque vamos a aprovechar y que hemos realizado recientemente un programa de intervención con ejercicio físico en personas mayores y vamos a dar a compartir algunos detalles de la metodología que hemos utilizado. En este caso, el proyecto fue el Exernet 3.0 y las características generales del programa pues es que tenía una duración de 6 meses a razón de 3 sesiones semanales, de las cuales se dedicaban 2 a la fuerza y una a la resistencia. La duración de cada una de las sesiones era de 1 hora y los participantes, es decir, las personas mayores, debían de ser frágiles y prefrágiles. Estas sesiones, pues en el caso de las de fuerza, constaban de ejercicios de fuerza y potencia que incluían pues, ejercicios de extremidades superiores, inferiores o ejercicios que combinaban movimientos de tren superior y tren inferior en fases más avanzadas y ejercicios de equilibrio estático. Las sesiones de resistencia se realizaban una vez a la semana e incluían ejercicios aeróbicos simples, como hemos visto previamente, ejercicios de equilibrio dinámico, ejercicios coordinativos y ejercicios de flexibilidad. Por último, las sesiones funcionales, que las realizamos en las últimas fases del proyecto, se llevaban a cabo 2 veces a la semana y con ejercicios que trataban de reproducir actividades de la vida diaria. La planificación del programa se dividió en 4 fases, aunque a continuación vamos a ver algunas pinceladas de cada una. Se encuentran descritas con mayor detalle en este artículo, que lo dejo aquí por si tenéis interés en profundizar. La primera de las fases es la fase de familiarización y el objetivo principal es que las personas mayores se adapten al ejercicio, ya que normalmente son personas que no tienen una experiencia o un bagaje muy amplio en el deporte. Además, se trata de que se produzca un aprendizaje técnico mediante ejercicios muy sencillos que refuercen su confianza y le hagan perder el miedo al ejercicio. Estos ejercicios suelen realizarse a baja velocidad de ejecución, en el caso de los ejercicios de fuerza, y en toda esta fase pues se realizan ejercicios con bajo volumen y baja intensidad. Pasando a la fase de acumulación o carga, se produce un incremento progresivo del volumen de entrenamiento. En el caso de los ejercicios de fuerza, la velocidad de ejecución se incrementa ligeramente, es una velocidad de ejecución media, controlada, pero es algo superior a la de la fase de familiarización. En esta fase podemos hablar de volúmenes medios altos, quizás sea la fase donde hay un volumen de trabajo mayor y una intensidad media. Cuando se realizan las progresiones dentro de la planificación, es importante intentar que para dar mayor facilidad a la adaptación de la persona mayor, elevar de una sesión a otra, o sea, nunca elevar de una sesión a otra simultáneamente 2 variables. En la fase de desarrollo, las sesiones de fuerza se trabajan con repeticiones a velocidades de ejecuciones altas o máximas, ya que comienza el trabajo de potencia. Se incluyen ejercicios funcionales o ejercicios de full body en el que se impliquen tanto las extremidades superiores e inferiores de manera simultánea. Se incrementa la intensidad de los ejercicios aeróbicos y la dificultad de los ejercicios de coordinación y podemos hablar de que en esta fase se lleva a cabo un volumen intermedio, es decir, se reduce el volumen con respecto a la fase de acumulación, pero sí que se trabaja a intensidades más altas que la anterior. Por último, en la fase funcional,
si realizan ejercicio con una velocidad de ejecución máxima, se sigue trabajando la potencia, se siguen incluyendo en las sesiones de fuerza ejercicio de full body con extremidades superiores e inferiores de manera simultánea y principalmente las sesiones están compuestas por ejercicios que simulan actividades de la vida diaria con un extra de dificultad, que posteriormente veremos en qué consiste. En este tercer punto, desarrollo del programa, vamos a hablar sobre los aspectos prácticos más importantes cuando llevamos a cabo programas de ejercicio físico. Vamos a empezar hablando de la estructura recomendada para las sesiones, usando como ejemplo los tres tipos de sesiones distintos que hemos comentado anteriormente. A pesar de tener tres tipos de sesiones distintos, todas ellas siguen una misma estructura y se dividen en tres partes: calentamiento, parte principal y vuelta a la cama. El calentamiento tiene el objetivo de empezar la práctica deportiva de manera segura, minimizando al máximo el riesgo de lesión, para lo cual se realiza una serie de ejercicios progresivos que incrementan el flujo sanguíneo en los grupos musculares y elevan la temperatura corporal. En el caso de las personas mayores, este calentamiento debe ser incluso más largo de lo normal, ya que les cuesta engrasar algo más. Y dicho calentamiento podemos dividirlo a su vez en un calentamiento general, formado por ejercicios de movilidad articular y activación, cardiorrespiratoria, y una parte específica para sesiones de fuerza, que contiene ejercicios de fuerza de baja intensidad y de equilibrio. En la parte de movilidad articular es importante establecer un protocolo que sea fácil de recordar. En este caso nosotros siempre vamos desde los tobillos al cuello y una vez transcurrido cierto tiempo, cuando ya tienen experiencia suficiente, hacemos que sean ellos mismos los que guíen el propio calentamiento a sus compañeros. La activación cardiorrespiratoria la llevamos a cabo con ejercicios dinámicos. En nuestro caso nos dieron muy buen resultado los ejercicios de pelota, ya que resultan muy estimulantes y divertidos y le hace conectar con la sesión de manera positiva. La parte específica del calentamiento para las sesiones de fuerza puede hacerse mediante ejercicios similares a los que se realizan en la parte principal, pero con una carga inferior, aunque también mediante juego. En este caso, podemos ver un ejercicio en el que realizan diferentes tipos de lanzamientos según la pelota que reciban, para implicar a los diferentes grupos musculares, y además podemos ver cómo también realizan activación cardiorrespiratoria, ya que después del pase deben ocupar la posición del compañero al que le envían la pelota. La parte principal de la sesión es aquella en la que se realizan los ejercicios de mayor carga o duración para conseguir los objetivos que nos proponemos. En las sesiones de fuerza, la parte principal puede estar compuesta por ejercicios en los que se implique a la musculatura de las extremidades inferiores, que habitualmente tiene algo más de protagonismo que las extremidades superiores. Y en este caso podemos ver a la izquierda un ejercicio para trabajar la musculatura de los abductores, la resistencia de la banda elástica, y a la derecha la de los gemelos mediante extensiones de tobillo sobre pequeñas plataformas y utilizando, además del peso corporal, una resistencia externa. Otros ejercicios de tren inferior pueden ser los de aductores con pelota, con contracción isométrica, en la que se trata de presionar y relajar un determinado número de veces, o las diferentes variantes de los ejercicios de sentadillas que podemos ver a la derecha. También debemos incluir ejercicios de extremidades superiores. En este caso vemos a la izquierda un ejercicio para trabajar la musculatura de hombros, pecho y bíceps, mientras que en el de la derecha estaríamos trabajando un ejercicio más analítico de bíceps. Además, es importante no olvidar los ejercicios de tronco para reforzar la musculatura abdominal y lumbar, tan importante en el control del cuerpo y, por tanto, en el equilibrio. En fases más avanzadas del programa, llegamos a incluir los ejercicios que hemos comentado anteriormente multiarticulares, en los que se combinan movimientos de extremidades superiores e inferiores. En este caso, podemos ver en el primero, en el que se trabaja la musculatura dorsal y los gemelos, mientras que en el segundo, el de la derecha, se involucra a los hombros y a los abductores. Estos ejercicios además suelen implicar un mayor gasto energético y en muchas ocasiones presentan dificultades añadidas por la inestabilidad que se genera mediante la reducción de la base de sustentación. Además, en nuestras sesiones de fuerza incluimos también ejercicios de equilibrio estático y dinámico, sin desplazamiento, como podemos ver en estos dos. Y pasando a las sesiones de resistencia aeróbica, la parte principal se compone de ejercicios aeróbicos simples, como los llevados a cabo en los ciclos estáticos,
ejercicios de marcha, en este caso vemos cómo se incluye peso añadido con tobillera y mancuerna, o los ejercicios de subida y bajada al step, con implicación o no de la musculatura de extremidades superiores. Además, los mayores llevan a cabo ejercicios de equilibrio dinámico, realizando diferentes tipos de desplazamientos y superando obstáculos. En el vídeo de la izquierda, además de incluir pases y recepciones, deben realizar un desplazamiento en 8, mientras que en el de la derecha deben superar obstáculos frontales llevando una carga externa. Además, incluimos también ejercicios de coordinación con manejo de pelota y globo como los que hemos visto previamente, y circuitos de psicomotricidad, en los que incluimos pues, ejercicios de escalera que ayudan mucho a mejorar la calidad del paso, ya que muchas caídas se deben a que los mayores andan arrastrando los pies, o ejercicios en los que tienen que superar ciertos obstáculos. A continuación pasamos a ver los ejercicios incluidos en las sesiones funcionales, en las que todas las tareas buscan simular la actividad de la vida diaria con un extra de dificultad, ya sea por la exigencia técnica de la tarea, la velocidad a la que, a la que deben realizarse o la resistencia a desplazar. En el ejercicio de la izquierda hemos visto cómo la señora mayor tiene que subir o bajar escaleras, y en este caso todas las posibles en un tiempo determinado, mientras que en el de la derecha consiste en andar sobre una superficie irregular, evitando tropezar con los diferentes obstáculos que se encuentran a su paso. En los siguientes vídeos, en el ejercicio de la izquierda, tratamos de simular la acción de realizar la compra. Para ello, previamente se les enseña a cargar el peso técnicamente bien, de manera que utilicen las piernas lo máximo posible, y posteriormente deben comprar todo lo posible en el vídeo de la... Sí, seguimos con el vídeo de la izquierda, pero se le limita la cantidad de objetos que pueden transportar por viaje, y además, como cada mancuerna y balón medicinal tienen un peso determinado, deben calcular cuántos euros equivalentes a kilos han gastado al final del ejercicio. En la derecha se simula cómo transportan la comida de la cocina al comedor, y como podéis haber visto, los objetos que llevan en la bandeja son irregulares, ya sea por su forma esférica o porque las botellas llevan diferente peso, lo que complica pues, el equilibrio. La última parte de la sesión es la vuelta a la calma, y esta es común a los diferentes tipos de sesiones. En ella realizamos 3 tipos de ejercicios, de actividad aeróbica ligera, con juegos como los que vemos en estos 2 vídeos, en los que en el primero simplemente tratan de encestar la pelota en la cesta, y en el segundo realizan pases entre pareja y por equipo. Además, incluimos ejercicios de flexibilidad. Al igual que en la parte de movilidad articular, es importante establecer un protocolo sencillo para facilitarles el que recuerden las tareas, y que poco a poco sean ellos los mismos que guíen sus propios ejercicios de flexibilidad. Y además, cada día utilizamos unos minutos para llevar a cabo algunos ejercicios cognitivos en los que trabajamos pues, la memoria, funciones cognitivas, razonamiento o diferentes ejercicios de cálculo. Finalmente, y aunque solo sea por un minuto, tratamos de llevar a cabo un ejercicio de control respiratorio o relajación para cerrar la sesión. Y entrando en nuestro último punto, consejos para la intervención, voy a comentar algunos detalles que desde mi punto de vista son relevantes y pueden ayudar a un buen desarrollo de las sesiones y programa de ejercicio. Para tener una buena organización es recomendable preparar el material con antelación, de manera que cuando lleguen a la hora del entrenamiento todo esté colocado y listo para empezar. En este sentido, las personas mayores suelen ser muy puntuales y casi siempre están antes de su hora, por lo que yo os animo a que los involucréis en esta parte, ya que ellos suelen pedir ayudar de manera voluntaria, y además es algo que les hace sentirse útiles. El hecho de saber los nombres desde el inicio demuestra además interés por parte del preparador físico y facilita el desarrollo, ya que agiliza pues, las correcciones o las instrucciones. Además, es bueno invertir tiempo al inicio en explicar bien los diferentes tipos de sesiones, tipos de ejercicios que se realizan en cada una de ellas, e incluso ponerles nombres para facilitar su comprensión. El uso de las pizarras facilita también la mejora de la reorganización, ya que en ellas podemos incluir información sobre los objetivos de la sesión, el sistema de rotación o algún recordatorio, como por ejemplo las variantes de los ejercicios para aquellas personas que tengan algún tipo de limitación.
Además, es importante que la distribución del espacio permita al preparador físico tener el máximo control posible, teniendo visión directa sobre todos los mayores para poder corregir y que además ellos vean las diferentes demostraciones. Y esto no quita que la posición del preparador físico pueda ser móvil durante la sesión, acercándose para dar feedback individual cuando sea necesario. Además, es recomendable pues, realizar las instrucciones en 4 pasos. En primer lugar, pues, situar a los mayores en el lugar en el que van a realizar los ejercicios, posteriormente describir y demostrar. Una vez que están realizando ellos el ejercicio, pues observar y evaluar y posteriormente aportar el feedback. El feedback debe ser bien verbal, con un tono de voz alto, por si tienen problemas auditivos, y visual, haciendo demostraciones, o kinestésico en un momento dado, ayudándoles a sentir el propio movimiento. Además, es recomendable realizar determinadas pausas para la hidratación, ya que si no, muchas veces a ellos mismos se les olvida beber. Y por último, es muy recomendable el trabajo por pareja. En estos casos yo soy partidario de, en primer lugar, fomentar el que cambien de pareja, pero casi siempre intentar que haya una persona con buena condición física con otra que tenga baja condición física por varias razones. En primer lugar, porque a las primeras le hace sentirse más segura y a la segunda le hace sentirse útiles. Y además esto nos hace ganar tiempo, ya que entre ellos se ayudan con el material, como por ejemplo cuando hay que quitar o poner tobilleras. Es muy importante que tengamos en cuenta que sin una buena adherencia no podemos conseguir los objetivos que nos planteamos con el programa de entrenamiento y por tanto es súper importante conseguir que se lo pasen bien, no solo que las sesiones sean divertidas y variadas, sino además utilizando algunas estrategias. En este caso es muy importante utilizar pues, nuestro poder con la sonrisa y el feedback positivo para generar complicidad y confianza. La música también puede ser una buena herramienta para acompañar las sesiones y en este caso es importante preguntarles por su propio gusto. Y además, en nuestro caso, llevamos a cabo una estrategia para fomentar la asistencia que consistía en regalar al final del programa una serie de material deportivo a las 3 personas de cada grupo con mayor porcentaje de asistencia, con el objetivo de que pudieran utilizarlo posteriormente en su día a día. Y bueno, esto ha sido todo. Desde mi experiencia personal os puedo decir que es un verdadero placer trabajar con ellos, ya que aportan muchísimas cosas buenas, sobre todo cariño y satisfacción, al darnos cuenta de cuánto podemos ayudarles con tan poco y cuánto podemos contribuir a su felicidad, perdón. Y sin más, pues nada, daros las gracias por vuestra atención y como ya dije en el webinar previo, si queréis realizar cualquier tipo de consulta, podéis poneros en contacto conmigo a través de mi dirección de correo. Así que nada, muchas gracias y un saludo.